Hola a todos. Imaginen por un segundo que intentan entrar a un banco para pedir un préstamo para su negocio, pero antes de cruzar la puerta, un guardia les prohíbe el paso sin dar explicaciones. Peor aún, prohíbe que cualquier otra persona en la calle les preste dinero. Esa es, en esencia, la realidad que comenzó a vivir Venezuela hace casi una década. Hoy vamos a desglosar una de las maniobras financieras más complejas y devastadoras de la historia moderna: cómo las sanciones de Estados Unidos cortaron el oxígeno financiero de una nación entera. Prepárense, porque para entender el presente de nuestra región, primero debemos comprender cómo se mueven los hilos del capital global. No se trata solo de política, se trata de números que cambian vidas, de barcos que no zarpan y de un país desconectado del mundo. El punto de quiebre. Agosto de 2017. Todo cambió drásticamente en agosto del año 2017. El gobierno de Estados Unidos emitió la Orden Ejecutiva 13.808, un documento que, en términos sencillos, levantó un muro infranqueable entre Venezuela y Wall Street. Fue el inicio de una asfixia financiera sin precedentes en el hemisferio occidental. Esta medida prohibió específicamente que cualquier persona o entidad bajo jurisdicción estadounidense negociara nueva deuda emitida por el gobierno venezolano o su joya de la corona, PDVSA. De repente, el país no podía emitir bonos para obtener efectivo rápido, algo vital para cualquier economía moderna. Imaginen que tienen una tarjeta de crédito y de la noche a la mañana el banco no solo la cancela, sino que prohíbe que cualquier otro banco les dé una nueva. Así, Venezuela quedó atrapada en un ciclo donde las deudas viejas se acumulaban sin posibilidad de ser refinanciadas. El bloqueo a la refinanciación. Refinanciar una deuda es como cambiar un pago pesado hoy por pagos más pequeños mañana. Es una herramienta básica de supervivencia económica, pero las sanciones prohibieron explícitamente estas operaciones, obligando a Venezuela a entrar en un impago o default técnico que cerró las puertas de los inversionistas. Los mercados internacionales de capital funcionan bajo la confianza y la legalidad. Al prohibir estas transacciones, Estados Unidos envió un mensaje claro al mundo: tocar un bono venezolano era sinónimo de problemas legales graves con el Tesoro estadounidense. El miedo se convirtió en la principal barrera de entrada. Esto generó un efecto dominó donde los grandes fondos de inversión que antes compraban deuda venezolana huyeron despavoridos. El país perdió su capacidad de maniobra, quedando a merced de sus ingresos petroleros directos, los cuales también empezarían a verse amenazados muy pronto por estas medidas. El impacto en PDVSA y el petróleo. Hablemos de PDVSA, el motor que movía a todo el país. Antes de las sanciones, la empresa podía pedir créditos comerciales para comprar repuestos, contratar técnicos o mejorar sus refinerías. Tras las sanciones, el acceso al crédito desapareció, dejando la infraestructura en un estado de abandono forzado. Sin acceso a los mercados de capital, PDVSA no pudo invertir en mantenimiento mayor. La producción comenzó a desplomarse no solo por mala gestión, sino porque no había dinero para mantener los pozos activos. Cada barril que dejaba de extraerse era menos dinero para medicinas, alimentos e infraestructura básica. Además, las sanciones dificultaban que la empresa obtuviera cartas de crédito. Estas son garantías bancarias esenciales para que los barcos carguen petróleo con seguridad. Al no tener respaldo bancario internacional, vender petróleo se convirtió en una misión casi imposible, obligando al país a buscar rutas comerciales mucho más costosas. El fenómeno del sobrecumplimiento. Existe un término técnico que suena aburrido, pero es aterrador: el overcompliance o sobrecumplimiento. Muchos bancos internacionales, por miedo a ser multados por Estados Unidos, decidieron cerrar todas las cuentas relacionadas con Venezuela, incluso aquellas que no estaban técnicamente sancionadas o que pertenecían a ciudadanos comunes. Esto significó que Venezuela ni siquiera podía pagar servicios básicos internacionales. Se reportaron casos donde pagos para vacunas o alimentos quedaron retenidos en bancos europeos o americanos durante meses. El sistema financiero global simplemente decidió que era demasiado riesgoso procesar cualquier transferencia que mencionara la palabra Venezuela. Es aquí donde la teoría económica se encuentra con la realidad humana. El aislamiento financiero no solo afectó a los altos mandos, sino que asfixió al sector privado nacional.
Los empresarios locales perdieron sus líneas de crédito externas, impidiéndoles importar materia prima para producir lo que el pueblo necesitaba. El oro y el Banco Central. La asfixia se extendió también a las reservas de oro. Venezuela, buscando liquidez, intentó repatriar o vender sus reservas guardadas en el extranjero, específicamente en el Banco de Inglaterra. Sin embargo, debido a las presiones y las sanciones financieras, este acceso fue denegado sistemáticamente, bloqueando miles de millones. El Banco Central de Venezuela, que debería ser el garante de la estabilidad monetaria, perdió su capacidad de intervenir en los mercados internacionales. Al estar bloqueado del sistema SWIFT y de las cuentas correspondientes en dólares, el país quedó operando prácticamente en una economía de efectivo y trueque a gran escala. Esta falta de divisas líquidas alimentó una de las hiperinflaciones más agresivas de la historia. Sin poder acceder a capitales para estabilizar la moneda, el bolívar perdió su valor a una velocidad de vértigo, destruyendo el ahorro de millones de familias que vieron su esfuerzo desvanecerse en cuestión de días. La pérdida de Citgo y activos externos. Uno de los golpes más emocionales y financieros fue la pérdida de control sobre activos externos como Citgo. Al prohibirse el envío de dividendos a Caracas, la principal fuente de flujo de caja en dólares fuera del país se secó. Venezuela tenía la propiedad, pero no podía disfrutar de sus beneficios. Esto creó una situación jurídica bizarra donde los acreedores empezaron a acechar los activos venezolanos. Sin poder negociar una reestructuración legal en los tribunales de Nueva York debido a las sanciones, el país quedó indefenso ante las demandas de quienes buscaban cobrarse las deudas con los bienes de la nación. La imposibilidad de defenderse en el sistema financiero internacional dejó a Venezuela en una posición de vulnerabilidad absoluta. Era como estar en un juicio donde te han prohibido hablar, contratar a un abogado o presentar pruebas, mientras ves cómo reparten tus pertenencias entre los demandantes en el tribunal. Consecuencias sociales de un muro financiero. Es importante entender que los mercados de capital no son entes abstractos, son los que financian la vida moderna. Al cortar el acceso al crédito, se cortó la capacidad del Estado para mantener el sistema eléctrico, las plantas de agua y los hospitales que dependen de tecnología importada. La migración masiva que hemos visto en los últimos años tiene una raíz profunda en este colapso económico acelerado por el aislamiento. Cuando un país no puede comprar repuestos para sus turbinas porque ningún banco acepta su dinero, la oscuridad no es solo una metáfora, sino una realidad diaria para millones. Sentir la frustración de una madre que no encuentra medicina porque la farmacéutica no puede recibir el pago desde Venezuela es entender el costo real de estas medidas. La economía se convirtió en un campo de batalla donde los ciudadanos fueron, lamentablemente, los que más sufrieron las consecuencias directas. ¿Hubo alternativas? El giro hacia el este. Ante el bloqueo de los mercados occidentales, Venezuela se vio obligada a mirar hacia otros horizontes. Rusia, China e Irán se convirtieron en los nuevos socios, pero bajo condiciones muy distintas. El capital ya no fluía a través de bonos transparentes, sino a través de acuerdos de petróleo por deuda. Este giro geopolítico cambió la estructura económica del país. Las negociaciones se volvieron más opacas y los costos de transacción se dispararon, ya que mover dinero fuera del sistema tradicional del dólar requiere intermediarios que cobran comisiones altísimas. Venezuela pasó de la luz de Wall Street a las sombras de los mercados paralelos. Aunque estos aliados brindaron un respiro, no pudieron sustituir la profundidad y liquidez de los mercados internacionales de capital. El país sobrevivió, pero a un costo de soberanía financiera enorme, quedando atado a contratos a largo plazo que comprometen la producción petrolera de las próximas décadas. El futuro de la reconciliación financiera. Hoy, en 2026, el panorama sigue siendo desafiante. Aunque ha habido breves periodos de flexibilización y licencias especiales, las cicatrices en la confianza crediticia de Venezuela son profundas. Recuperar el acceso a los mercados internacionales de capital requerirá años de negociaciones, transparencia y, sobre todo, estabilidad política verificable. Las sanciones demostraron ser una herramienta poderosa, pero también dejaron una lección sobre la interconexión del mundo actual. Nadie es una isla,
Y cuando se desconecta a un país del sistema financiero, las ondas de choque afectan a toda la región, desde la crisis migratoria hasta la inestabilidad energética global. Espero que este recorrido les haya dado una visión más clara de cómo las finanzas pueden ser utilizadas como una herramienta de presión extrema. No olviden dejar sus comentarios. ¿Creen que el sistema financiero global debería ser neutral o es válido usarlo como herramienta política? Nos vemos en el próximo video.